Es cierto que somos mayoría en las dos cámaras, presidente, y queremos seguir siéndolo. No es un tema que nos pese. Eh, Quiero aclarar que en la Cámara de Diputados se votó por unanimidad, con lo cual, digamos que en ese caso la mayoría, que es mayoría porque hace más del quórum, es una mayoría relativa, porque en definitiva si todos levantaron la mano o pusieron el dedo, o como se le quiera llamar, es porque todos participaron de la misma decisión. Claro que no es un tema que nos pertenece a los argentinos, son más de 300 millones los pibes que en formas horrendas son sometidos a explotación en el mundo, presidente. Subalimentación, 12 horas de trabajo, 6 días a la semana, tareas alienantes y repetitivas. No es un invento del hoy, esto es una realidad penosa que quienes hemos tenido oportunidad de pasar por la Organización Internacional del Trabajo y trabajar en tal sentido lo hemos visto. Claro, hasta el 2003, que las encuestas que hacía Artemio López y que, digamos, en tema de pobreza quizás era uno de los más duchos en poder conocer, hablaban de entre 250 y 300.000 pibes, y las cantidades eran invertidas, la que hablaba la señora Negreda Alonso, entre 27 y 30% en tareas rurales, inclúyase en tareas rurales la recolección de algodón, la vendimia, la tarefa, es decir, la recolección de la yerba mate, la recolección de tabaco, recolección de frutas, hortalizas, de ajo, de cebolla, de flores, de todo lo que nosotros conocemos, 27-30%, 70% entre servicio doméstico y tareas y vendedores ambulantes. Una cantidad espantosa, presidente, porque entre 5 y 14 años trabajan por monedas, trabajan por sueldos mensuales que se parecen mucho a lo que se gasta la clase media en un regalo para el pibe el día de los Reyes Magos. Con lo cual, vaya si nosotros nos tiene que poner mal, porque por supuesto que Asia, África y América Latina son los que tienen cantidades industriales, pibes para hacer dulce, trabajando en lo que no tienen que hacer. Pero nosotros una parte de eso también la tenemos. Mis números no dan la cantidad estadística que presentó la senadora, pero no importa, habiendo uno, ya está el trabajo por hacerse. Debo reconocer que este ministro que ve en la segunda bandeja es el primero que se lo echó al hombro de verdad el tema este, porque todo lo que contamos con legislaciones y con lo que hemos visto en otros tiempos, nos hicimos todos mirando para el costado como perro que volteó la olla, presidente. Nadie quería saber nada con este tema, porque la realidad es que impacta en el sistema productivo, inevitablemente, porque es una buena parte de esos pibes los que trabajan por nada. ¿Qué? ¿Quién? Le pido una interrupción. Se la No, concede. gracias. Para hacer un aporte a la historia, la primera ley de 1906 contra el trabajo infantil fue iniciada y presentada por Alfredo Palacios. Fue el primer antecedente contra el trabajo infantil en la República Argentina. Gracias. Muchas gracias. Señor Fernández. Con lo cual, digamos, yo me siento en eso, en la necesidad de instalarlo. Este gobierno se lo tomó en serio, la del trabajo infantil, y que es imperioso sacar a esos pibes. Ahora bien, ninguno de nosotros olvida que fue la primera la resolución 138 de la OIT, después la 190, las que sostienen y que manifiestan la necesidad de que los gobiernos se involucren, como este, en la difícil tarea de dar batalla a la incorporación del pibe a la tarea de todos los días. Es imperioso y no pasa por la política de trabajo como querían discutir en este caso, porque si bien lo que se está discutiendo es un tema específico de las leyes que involucran alrededor de la 2744 todo tipo de trabajo, estamos hablando de una conducta reprochada que es penal, por eso es reprochar, porque no hay ningún delito si no existe una conducta típica, antijurídica y culpable, es la conducta reprochada la que estamos discutiendo en este caso. Con lo cual, por esa ha sido la razón. E imperioso analizar y discutir este tema en términos de lo penal porque se está íntimamente ligado con la trata de personas, presidente. Por la trata de personas que este Congreso trató, que ley que la declaró insuficiente, me parece estupendo. Sigamos ahondando sobre esta problemática que nos importa a todos, porque seguramente lo que vamos a conseguir es seguir sacando pibes de las situaciones indeseables en las que se encuentran. Debo hacer un reconocimiento público al Papa Francisco, que es uno de los que se sumó a esta pelea por la trata de personas en todos sentidos, más en la tarea específica de los chicos, con mucho más que eso. Quiero hacer una aclaración, que ese punto que todo el mundo discute por qué no está en la ley,
fue sacado por el diputado de Genaro específicamente para que no impactara sobre determinadas organizaciones no gubernamentales. Esta es la razón. Ahora, estas discusiones son importantes darlas y obtener proyectos que son mojones como el que estamos dando, porque yo no creo, lo conozco al ministro como pocos, le hayas dicho que con esto estaba todo resuelto. Nunca. Esto es un paso más hacia una propuesta común final que en algún momento nos vaya dando cada vez más acertadas políticas públicas que resuelvan la problemática de que el chico no esté incomprendido dentro del plano productivo. Pero en el medio hay un montón de otras cosas que hay que contemplar, y lo dice el senador Guastavino, que es cuando la familia se traslada. No está el capataz a 800 kilómetros. Son tipos que son contratados y que su trabajo está planteado en términos de familia, y por ahí se va con toda la familia, con su mujer y con los pibes. Y en el medio de eso también incluyen al pibe en la situación productiva. ¿Nosotros lo tenemos que permitir? No, pero no lo condicionemos en una situación penal que, lejos de ayudar a resolver una problemática, lo que estamos haciendo es hacer un problema 10 veces más grande. Formamos nosotros parte del problema con la política pública en vez de resolverlo. Ahora, si hay algo que coincidimos plenamente con el senador Morales y con la senadora Negri de Alonso, es que no nos podemos detener. Y el ministro tampoco seguramente quiere detener, si no he hablado con él. Sigamos avanzando sobre estos temas e investiguemos, discutámoslo en términos de la tarea, de las leyes de trabajo que nos impidan sacar definitivamente a todos los pibes de la tarea productiva. Nadie puede pensar que nosotros podemos estar del lado de los que explotan a un pibe. Bajo ningún punto de vista, presidente. Esto es lo que nosotros necesitamos decirlo y sostenerlo. Y sostenerlo con la investigación y con el análisis de lo que sea necesario. Yo me comprometo a trabajar al lado de cualquiera de los dos que lo quieran hacer sobre cosas nuevas e irnos a ver al ministro para que el ministro vaya viendo con nosotros otras cosas que nos permitan meternos cada vez más profundo en esta situación. Este gobierno ha hecho, aparte de estas políticas públicas que va llevando a la práctica cada vez que tiene oportunidad y cada vez más continuo para que vaya dándose acertadas situaciones en los segmentos de la economía real de todo el país que en todos están involucrados, también sacó la asignación universal por hijo. No voy a entrar en una chicana, en un libro que alguna vez escribí, y referido a una desafortunada expresión de un dirigente al que le tengo un enorme respeto político e intelectual. Yo le mostraba notas que habían salido en los diarios. Y decía Tiempo Argentino, 26 de abril del 2011, la asignación universal por hijo es el plan de mayor impacto social. La Naciones Unidas lo declaró el mejor programa del mundo en su momento. VillocampoSF.com, 27 de febrero de 2011, con la asignación universal por hijo hay 200.000 chicos más en la escuela. TELAM, 7 de marzo del 2011, la asignación universal por hijo es una herramienta eficaz para luchar contra el trabajo infantil. Ahora Educación.com, 22 de marzo del 2010, la asignación universal por hijo aumentó la matrícula de la primaria y la secundaria. Diario Digital de El Vigía, Avellaneda disminuyó su índice de mortalidad infantil. Lo que discutimos en términos de asignación universal por hijo es la misma expresión en términos de la política del trabajo infantil. Estamos todos dirigidos hacia el mismo punto. Es la vocación cierta y concreta que todos los que tienen realmente, y me da la sensación que esta Cámara ha tenido de sobradas muestras para hacer eso, la vocación de resolver una vieja problemática que no es mágica, que no es de un día para el otro, ni con una ley que se salvan todos los temas, es como se hace todos los días, haciendo camino al andar, no tiene ninguna otra solución. Dice un proverbio chino que la vida de un niño es como un trozo de papel sobre el cual todo el que pasa deja una señal. Y esto deja señales imborrables. Los que somos hijos de los que fueron trabajadores infantiles, padre y madre, eso lo conocemos. Mi viejo contaba que a los 8 años fumaba, es decir, el tipo laburaba, se ganaba su mango y parecerse que en ese momento fumar era casi un pedazo de la estatus, pero tenía 8 años, no jugaba, no tenía nada para hacer, no estudiaba, primer grado, hasta ahí llegó. No jugaban, no tenía regalo. ¿Qué regalo? ¿De qué? Un bife cada tanto y arreglársela como eso. Y sigo creyendo el viejo precepto de Juan Perón de que los únicos privilegiados son los niños. Si nosotros nos proponemos como tarea efectiva trabajar en conjunto, votémoslo hoy.
Es un mojón más, lo conquistamos, lo tenemos, no está mal. Es lo que pasó con la ley de trata, lo conquistamos y lo tenemos. Sigamos adelante y no nos detengamos en todas las preocupaciones que hoy estamos manifestando, que algunas las puedo contar como nacieron porque lo conozco. Hay un diputado que lo pide para poder votar en conjunto porque supone que puede impactar sobre determinadas organizaciones no gubernamentales y así entendieron en la Cámara que había que acompañarlo. Y bueno, en este caso digo lo mismo, no nos quedemos detenidos en este tiempo. Vayamos a fondo con una propuesta que es profunda y sigamos adelante. Seguramente ninguno de nosotros quiere ver a un pibe trabajando y mucho menos explotado entre 5 y 14 años por moneda. Ninguno lo quiere. Hagamos lo posible entonces, votemos el proyecto y sigamos avanzando sobre propuestas mucho más contundentes en términos de trabajo infantil para que definitivamente lo separe, que no tengamos que estar preocupados por la situación porque sepamos que los pibes están o en su casa o en la escuela, más nunca en el trabajo y mucho menos explotados por un vivo, presidente. Gracias.